En estos momentos hará su ingreso a este recinto el señor presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, acompañado del señor general Antonio Baldovino, representante del comandante general del Ejército, del autor del libro a presentarse esta noche y de los presentadores. Muy buenas noches. Damas y caballeros, hemos sido convocados para la presentación del libro Leoncio Prado, Marino y Militar, del autor, coronel de Ejército peruano, José Quisguar Suárez, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Las palabras de bienvenida están a cargo del señor general de brigada, Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor general de brigada, Antonio Baldovino, representante del comandante general del Ejército del Perú. Gracias. Señor coronel José Manuel Quisguar Suárez, autor de la obra que esta noche estamos presentando. Señor capitán de fragata y doctor Jorge Ortiz Sotelo, miembro del número de la institución. Señor historiador Roberto Mendoza Policarpo, miembro correspondiente de nuestra institución. Señor general de Ejército, señor general de división, ex comandante general del Ejército y ex comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Señor almirante don Fernando Grau Umlauf, directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señor general presidente de la Legión de Honor, Leoncio Prado. Señores miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y membresía. Señores oficiales, generales, superiores, subalternos de las Fuerzas Armadas del Perú. Cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado. Distinguidos invitados, ex cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, damas y caballeros, patriotas de nuestro querido Perú. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, en esta ocasión, les da la más cordial bienvenida a su sede central, en la cual nos imbuimos e inspiramos de las mayores lecciones de amor a la patria por el Perú y su historia. Nuestra institución ha sido fundada el 6 de diciembre de 1944 y reconocida por ley 11.216 del 2 de diciembre de 1949. Tiene como finalidad principal estudiar, investigar y difundir los principales hechos de la historia nacional y militar del Perú, de sus personajes y de todos aquellos acontecimientos que sirvieron para forjar el Perú y también defenderlo a través de la historia. Para ello contamos en nuestra membresía con importantes personas como miembros de honor, miembros del número y miembros correspondientes. Y en esta sede custodiamos el acervo documental en los cuales está escrita la historia patria, a la vez de la bibliografía y hemeroteca correspondiente. Sumamos también los santuarios patrióticos, como son el Panteón Nacional de los Próceres y la Cripta de los Héroes de la Guerra de 1879, con todo lo cual nos constituimos en la primera institución histórica patriótica de su género en el Perú y en América. En esta ocasión, teniendo como uno de nuestros ejes de investigación el estudio de la guerra que Chile aplicó contra el Perú y Bolivia, vamos a tener la presentación del libro Coronel Leoncio Prado, Marino y Militar,
obra del coronel del Ejército del Perú, José Manuel Cuídgar Suárez, miembro correspondiente de la institución, ex director del Colegio Militar Leoncio Prado e integrante de la 32 promoción del Colegio Militar, de la cual también es mi compañero de la misma y camarada de armas del glorioso Ejército del Perú, lo que me motiva y me enorgullece estar en este proscenio compartiendo esta jornada de historia en homenaje al coronel Leoncio Prado. Tendremos la presentación de la obra a cargo de distinguidos historiadores, militares y civiles, y posteriormente las palabras de su autor, que son impulsadas por aquel amor a la patria forjada desde la niñez en los claustros del Colegio Militar Leoncio Prado. Y ello es lo que nos anima a todos los leonzopradinos que hoy hemos acudido a esta cita con la historia y con la patria. El libro es una obra minuciosamente escrita como resultado de una investigación de muchos años, en las cuales ustedes podrán apreciar una vida fulgurante de Leoncio Prado, un hombre que desde niño vistió uniforme y que a través de una vida de valor, de coraje, de patriotismo y ese sacrificio por el Perú, vamos a poder apreciarlo. Leoncio Prado transitó por otros espacios geográficos fuera del territorio nacional. Cuba y Filipinas dan fe de ello. Y también acudió al llamado de la patria en las horas más aciagas, cuando el Perú enfrentó la guerra contra Chile, impuesta por ese país. En la obra se va a poder apreciar aspectos fundamentales, como son las fuentes fidedignas, las cartas que Leoncio Prado escribió desde el exterior hacia sus familiares. Destaca una de ellas que merece mencionar. En marzo de 1879, Leoncio Prado escribió a su padre vaticinando que la guerra con Chile era inevitable, lo que ocurrió así. Sus cartas también expresan un amor hacia su madre y gran preocupación por el destino que podía ocurrir en aquello que se avecinaba como una sombra negra, cual era la guerra que Chile aplicó al Perú y a Bolivia. Entonces, en esta ocasión vamos a poder vestirnos del brillo del coronel Leoncio Prado, de aquella vida de lustre y sacrificio por el Perú y por la patria en su hora más terrible, más aún cumpliéndose 140 años de su sacrificio e inmolación, con lo cual ingresó a la gloria, aquella gloria que nos dice que es preferible a una vida con infamia, aquella gloria que nos dice que es mejor vivirla, porque una derrota que se obtuvo en la fatal batalla de Huamachuco y que desencadenó en su muerte, esa derrota no es deshonra cuando es hecha con gloria, y porque la deshonra no depende del enemigo, sino depende de nosotros. Y esa gesta de Huamachuco, aquellos que estuvieron ahí desde Cáceres y tantos más, como aquel nombre de Leoncio Prado que hoy evocamos, dieron pues ese lustre a la gloria preferible a la vida con infamia. Antes de dar paso a las palabras de los distinguidos historiadores que van a continuar y a las propias palabras del autor, quiero concluir con unas palabras que expresara el general Andrés Avelino Cáceres
luego de la batalla de Huamachuco, cuando encontrándose en camino hacia Tarma para recomponer sus fuerzas, vio a Leoncio Prado y dijo de esta manera: en el camino encontré al coronel Leoncio Prado, gravemente herido, y a un cura de Huamachuco, a quien le recomendé le atendiera. Concluye Cáceres: como me enteré más tarde, Prado fue hecho prisionero por infame delación. Llevado a Huamachuco, fue fusilado en esta ciudad, admirando su valor los propios enemigos. Honor y gloria a Leoncio Prado. Muchas gracias. Damas y caballeros, continuando con la presentación del libro Leoncio Prado, Marino y Militar, escucharemos las palabras del doctor Jorge Ortiz Sotelo, capitán de fragata en retiro, es licenciado en Ciencias Marítimas Navales y maestro en Estrategia Marítima, bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica y especializado en Historia Marítima en la Universidad de Londres y doctorado en Historia Marítima en Escocia. Actualmente es profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente en la Escuela Superior de Guerra Naval y en otros centros académicos nacionales de gran prestigio. Ha ejercido la docencia en la Academia Naval de los Estados Unidos y en la Universidad San Francisco de Quito, siendo autor de diversos libros y numerosos artículos. Uno de los últimos cargos que ha desempeñado es el de jefe institucional del Archivo General de la Nación. Es también secretario general de la Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana y miembro de academias de historia del continente. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Jorge Ortiz Sotelo. Señor presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares, señores miembros de la mesa, damas y caballeros, es para mí sumamente grato hacer uso de la palabra en esta oportunidad en torno al personaje que da origen a este libro. Y lo digo por varios motivos. Primero, como historiador, como oficial de Marina y como Leoncio Pradino de la 25 promoción. Leoncio Prado es un personaje sumamente interesante. Niño aún, es inquieto, es de ese tipo de personajes que nos llama la atención, porque con poco más de 8 años está ya en el Colegio Guadalupe, a los 12 años revista en el Regimiento de Lanceros de la Unión. En realidad el padre, presidente Prado, lo tiene que colocar en algunos lugares porque realmente es un personaje inquieto. Después de eso, en el año 65, en el año 66, cuando se produce la crisis con España, la segunda crisis, la primera es en el 64, la segunda final en el 65 y entramos a la guerra en alianza con Chile, Leoncio Prado se va a embarcar, bueno, no es que él se vaya a embarcar, lo van a embarcar en la fragata Amazonas. La fragata Amazonas, como ustedes recordarán, naufraga al entrar al canal de Chayagüe, en la punta sur de la isla de Antao, y luego los sobrevivientes, no hay pérdida de vidas, pero la tripulación del Amazonas es repartida en los otros buques de la división peruana, que era la fragata Purímac, la corbeta Unión y la corbeta América, y la goleta chilena Covadonga y la corbeta chilena Esmeralda.
La Esmeralda no participa en la batalla, las otras unidades sí. Por supuesto, uno de estos buques está al mando del entonces capitán de corbeta Miguel de Grau, pero Leoncio Prado va a prestar servicios en el combate adaptado a bordo de la fragata Purímac. Poco después de esto, esta división está, que es el 7 de febrero del año 66, esta división permanece en la zona, se va a desplazar a otra posición para evitar ser atacada nuevamente por las fuerzas españolas, y parte de las dotaciones regresan al Callao. Entre ellas regresa Leoncio Prado y pasa a revistar en el Colegio Naval Militar, en la sección de Marina. La flota española se presenta en el Callao a fines de abril, después de haber bombardeado Valparaíso, un puerto que no se ha defendido, que ha sido desartillado justamente para evitar ser bombardeado, a pesar de lo cual sufre pues los estragos de este ataque. Y durante la noche del 1 de mayo hay varios cadetes de la sección militar y naval que se escapan del colegio para ir a las defensas del puerto. No se sabe exactamente dónde toma parte del combate, pero al parecer lo hizo a bordo de un pequeño vapor, el vapor Tumbes, que hizo 2 salidas para atacar a las fuerzas españolas durante la acción de ese día, el 2 de mayo de 1866. Tiene 13 años en ese momento. Por su participación en el combate, le van a dar el grado de alférez de fragata y retorna al colegio militar. Luego va a estar también completando su educación, digamos, escolar en el Guadalupe. Va a participar como parte de su espíritu inquieto en una revuelta de estudiantes que es el 3 de diciembre. Pero lo cierto del caso es que al año siguiente, muy temprano, a finales de ese año en realidad, a raíz de el nombramiento que se ha hecho de un norteamericano como comandante de la flota peruana, John Randolph Tucker, que se le da el grado de contraalmirante, porque se nos ocurre después del 2 de mayo entre Perú y Chile decir una operación quimérica que era ir a liberar Filipinas con los buques peruanos y los buques chilenos. Ya se ve después del 2 de mayo es que arriban nuestros blindados, el Huáscar y la Independencia. Entonces se nos ocurre hacer eso, pero hay pues un serio incidente porque los oficiales, los comandantes y varios oficiales de Marina se niegan a servir a órdenes de un oficial extranjero. Esto hace que salgan del servicio, pero también a Tucker tiene que renunciar. Y lo nombran para presidir una comisión de exploración del Amazonas. Tucker va a llevar a cabo una labor extraordinaria en realidad, durante varios años. Bueno, y a esa comisión le adscriben al joven alférez de fragata Leoncio Prado. Hay una foto que está reproducida en una litografía de Raimondi, donde está él evidentemente muy joven, ¿no? Pasa por un montón de peripecias, ¿no? Se pierde, está varios días perdido, finalmente lo encuentra Raimondi, lo encuentra en una aldea campa. Finalmente va a permanecer como parte de esta comisión hasta el año 68. Luego de eso va a tener varias actividades y en el año 73 es enviado a Estados Unidos por su padre, evidentemente, junto con sus hermanos, para estudiar en la Universidad de Richmond. Nuevamente, en ese momento hay un tema que está vivo, que es el esfuerzo cubano por independizarse de España. Ya, formalmente hay que recordar que nosotros
seguimos en guerra con España, no hay un tratado de paz con España hasta 1879, formalmente estábamos en guerra. Y en ese esfuerzo, luego de que fracasa la idea de Filipinas, viene también la idea de apoyar la independencia de Cuba. Y hay varios esfuerzos en eso, en fin. Y como parte de ese esfuerzo, en el año 74, Leoncio Prado viaja a Cuba para participar en esa lucha. Se va a embarcar en un vapor español, el Montezuma, en Jamaica, lo va a lograr capturar, y luego con esa nave se va a enfrentar a una fragata española, Jorge Juan, de mucho mayor porte, que evidentemente se impone, por lo que Prado va a incendiar su buque para evitar que caiga en manos contrarias. Evidentemente Leoncio Prado es un héroe de la Marina cubana, ¿no? Ha habido un buque con su nombre. Eventualmente llega a Estados Unidos nuevamente y retorna al Perú. Va a hacer varios esfuerzos adicionales en ese género. Va a partir hacia China, el buque naufraga, y es en esas circunstancias que se produce el inicio de la Guerra del Pacífico, ¿no? Las cartas que pasan y que se han mencionado y que evidentemente con muy buen tino ha recogido el autor, señalan parte de ese periodo de preguerra, ¿no? Acuérdense, las hostilidades con Bolivia se inician el 14 de febrero y con el Perú el 5 de abril. Hay casi 2 meses en los cuales la tensión crece en el Perú con preparativos para la guerra. Lo cierto del caso es que al estallar la guerra se reincorpora al servicio naval y lo van a nombrar ya con el grado de, me parece que teniente segundo, teniente primero, a cargo de la estación de torpedos en la isla Alacrán, que cierra la bahía al sur de la bahía de Iquique. Hoy es una península, está unida y va a permanecer ahí varios meses, pero por razones de salud tiene que dejar ese puesto y pasa a formar parte del Estado Mayor del Segundo Ejército del Sur, al mando del contraalmirante Lizardo Montero, y como tal va a participar en la batalla del Alto de la Alianza. Después de la batalla va a llevar a cabo una serie de actividades de guerrillas hasta que finalmente cae prisionero en Tarata. Pasa a San Bernardo, donde están la mayor parte de los prisioneros de guerra peruanos. En cumplimiento a los acuerdos, a los convenios de Ginebra, hay canjes de prisioneros, y en el caso de los oficiales, ese canje viene condicionado a no volver a tomar las armas mientras dure la guerra. Lo que viene después, evidentemente, dada la personalidad de Leoncio Prado, es fácilmente comprensible. Leoncio Prado no va a declinar en su voluntad de lucha, va a llevar a cabo, unirse a las fuerzas de general Cáceres, se le va a dar el grado de coronel y por supuesto va a participar en varias acciones. Y en Huamachuco, todos sabemos, cae seriamente herido y es capturado pocos días después y es fusilado por no haber cumplido su palabra. Es un tema duro, complejo, pero esa fue la realidad. El libro va más allá de eso, va más allá del personaje, porque nos da una idea de su impacto en muchos otros lugares, por supuesto en el Colegio Militar, para empezar. Creo que hay varios acá que hemos pasado por sus aulas, pero también revisa lugares del país que llevan su nombre, una serie de otros elementos, y lo más valioso, creo yo, es el aporte documental que hace. Hay material que con perseverancia, me imagino que con bastante paciencia, ha logrado reunir y que pone ahora a disposición de aquellos que
quieran profundizar en el tema. Leoncio Prado, como bien señala el himno del Colegio Militar, es vivo y claro ejemplo para los peruanos. Él muere muy joven, a los 26 años. Es una vida muy intensa y nos deja realmente una lección de amor al país que pagó con su vida, pero que lo eleva a la condición de héroe en la cual todos lo respetamos. Muchas gracias. Acto seguido y continuando con los comentarios al libro que se presenta esta noche, escucharemos las palabras del historiador Roberto Isaac Mendoza Policarpio. Ha cursado estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la especialidad de Historia. También ha hecho estudios como promotor del patrimonio monumental, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, un curso intensivo de actualización en Historia del Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su alma mater. Se cuenta en su hoja de vida varios cursos de extensión, como el de las visiones historiográficas de la Guerra del Pacífico, dictado por el Instituto de Estudios Peruanos. Ha sido y es conferencista en universidades, institutos y centros educativos sobre diferentes temas de historia nacional, especialmente de la guerra con Chile. Ha sido asesor de los álbumes históricos publicados en el diario La Razón, consultor histórico en diversas instituciones públicas y privadas. Actualmente tiene el cargo de historiador principal de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú desde 1990. Es miembro de Orden de la Legión Mariscal Andrés Avelino Cáceres, miembro de la Sociedad Patriótica Tarapacá, miembro correspondiente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es coautor de la Historia de la Escuela Técnica del Ejército, El Ejército en la Historia, en la República, siglo XIX, un libro por el 25º aniversario de las operaciones militares en la Cordillera del Cóndor y un compendio de la historia del Ejército del Perú. Es autor del libro San Mateo de Huánchor, pasado y presente, El combate de Concepción, también del libro Arequipeños en la Independencia y Defensa Nacional, así como el libro En la penumbra del olvido, Testimonios de sobrevivientes de la guerra de 1879, tomo primero, y se anuncia la salida de otras publicaciones. Dejamos en el uso de la palabra al historiador Roberto Mendoza Policarpio. Señor presidente del Centro de Estudios Históricos Militares, señores miembros de la mesa de honor, señoras y señores, realmente para mí es un gran honor brindar unas palabras a raíz de la publicación del libro Leoncio Prado, Marino y Militar. Yo les digo que es un honor porque estas cartas que están impresas en esa genial obra fueron donadas al Centro de Estudios Históricos Militares en la década de 1980 por descendientes de nuestro héroe, de nuestro personaje. Entonces,
Recuerdo que cuando estaba en la universidad, década del 80, la archivera Elia Alzarte me enseñó un par de cartas en esa época. Debe ser año 1989, 90. Luego, como integrante de la Comisión Permanente de Historia del Ejército de Perú, también vi algunas cartas. Inclusive en el archivo Recabarren se veía el padrón en donde estaban los prisioneros en San Bernardo, y aparecía ahí la firma de Leoncio Prado, e inclusive que ellos, los sueldos que se les daba, ¿no? Es importante esto porque la trayectoria de nuestro personaje del héroe hay que resaltarla como militar y como persona, como ser humano. Por ello, vayan mis palabras iniciales, ¿no? Y de gratitud hacia el coronel Wisgar por darme el honor de conferirme, ¿no? Dar unas palabras. Entonces, yo pienso que uno de los principales elogios para un escritor es comentar y perennizar su obra, porque la obra, ¿no? La pluma, la escritura, seguirá constante tanto en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, pero leyéndolo mucho más. Nuestra historia patria es muy hermosa, o sea, se ve en diferentes ámbitos, de diferentes formas. Recordamos bien, ¿no?, que estamos muy cerca a nuestras fiestas patrias, y aquí vemos la inteligencia del peruano por tener su libertad desde los confines de nuestra historia. Prácticamente se plantea desde el año de 1536, cuando Manco Inca Yupanqui lanzó el cerco a Lima, ¿no?, y con el fin de erradicar a los españoles de nuestra región. Entonces, la historia en sí se basa en documentos, y el coronel, autor del libro, ha tenido la magistral idea de publicar unas cartas prácticamente inéditas, que nos acercan mucho más al hombre, al militar que dio la vida por el Perú, por supuesto, pero nos acercan mucho al ser humano. En una carta, por ejemplo, se dice, ¿no?, o sea, hay muchas incógnitas de la fecha de su nacimiento, y en el libro se plasma su partida y bautizo. Él nace el 26 de agosto de 1853, y hay muchas personas que plantean que él nació el 24, inclusive el 25 de agosto. Entonces, con este documento salimos de duda sobre la fecha y el lugar en donde nació nuestro héroe. Lo importante de este libro, fuera del amor a la patria que se siente, que se plasma, que él lo plantea en todo el momento de su vida, es el inmenso amor que profesa a su madre. Él escribe en una carta fechada en Iquitos en julio de 1868, dice: señorita doña Avelina Gutiérrez, mi muy querida y estimada mamá, yo lo que deseo es que te halles bien, muy bien, como yo estoy por acá. Dentro de poco tiempo te voy a mandar un poco de oro en polvo. ¿Por qué? Leoncio Prado es un personaje que desde niño, por supuesto que se preocupó por el país, por la defensa nacional, pero también se preocupó por la familia. Y él, todo tipo de trabajito que hacía, enviaba dinero a su madre. Inclusive enviaba dinero a sus hermanos, a Grosio, por ejemplo. Entonces, cuando leamos este libro, que es muy interesante, muy importante, nos vamos a dar cuenta del humanismo que profesaba Leoncio Prado. En el año 1874, continuando con el amor que le profesa la madre, él dice, ¿no?, queridísima mamita de mi corazón, el único consuelo que tengo es que a principios o mediados del año entrante estaré entre tus brazos para no separarme de ellos jamás, y lejos de esto, gozar del placer de verte feliz sin que nada te falte. Como todos sabemos, Leoncio Prado se involucra en la guerra, pues, cubana-española. Es un personaje muy querido en Cuba, hasta la actualidad, ¿no? Hay calles en la ciudad, en La Habana, que llevan su nombre. Él está prácticamente involucrado en la independencia de Cuba y Filipinas cerca de 5 años, desde 1874 hasta 1879, ¿no? Y una de las hazañas es tomar el Montezuma, ¿no? Y él escribe, ¿no? O sea,
él plasma sus ideas en sus cartas. Él dice, ¿no? Mi proyecto es que el Perú mande una expedición no nacional, sino privada, y se deshaga en ella de 2 o 3 buques que de nada le sirven, de una considerable lista de indefinidos que le graban mucho, y de una parte de su armamento en esta expedición. Según mi opinión, será un gran honor para el Perú. Entonces, dentro de sus ideales, él involucra al Perú como un país que está en favor de la libertad, no solo nacional, no solo contra la defensa de sus intereses, sino la libertad continental, ¿no? Un agente de la República Cubana menciona Prado, ¿no? Dice, noble joven, digno hijo de su padre, que va a ofrecer el sacrificio de su sangre en el altar de la libertad de Cuba. Por su parte, él manifiesta, no tengo otro deseo que hacer efectiva la promesa que he hecho, de dar tributo de mi sangre por la libertad de esa heroica nación. Ese es un ideal supremo que tiene todo ser humano, pero también, como les dije, ¿no? Es el ideal de la familia, de ver bien a la mamá, de ver bien a los hermanos. En ese libro, en sus cartas, se plasma que él tenía muchos, le faltaba económicamente el dinero para subsistir. Entonces, pero él, cuando se hace un pequeño dinerito, él comenta, ¿no? A su padre Manuel Ignacio Prado le envía una carta y le comenta, del dinero que tengo, he llevado a Grosio a Trenton para que aprenda inglés, a Bonilla a una factoría de carruajes para que aprenda un oficio. Justo y yo hemos ido a una casa de huéspedes francesa para aprender el francés. Yo pienso ordenar mis estudios prolijos de la isla de Cuba. Y también le comenta, ¿no?, a su padre, no me cabe duda, querido padre, que de todas estas consideraciones que me guardan son única y exclusivamente por ser su hijo, cuyo nombre se sabrá arraigar también en el corazón de todo hombre de bien. Entonces, como se comentó, ¿no?, él lucha por la independencia de Cuba, se captura a Montezuma, se le cambia de nombre, y aquí, luego de la captura, él lanza una proclama al pueblo de La Habana, ¿no? Y él dice, ¿no?, es un texto realmente largo, ¿no?, y ustedes deberían leerlo porque emociona realmente, emociona leer sus cartas. Él dice, ¿no?, compatriotas, el sol de la victoria aparece sobre el brillante cielo de la libertad. La estrella solitaria, la cubana, no alumbra solo en los límites de la tierra cubana, sino que extenderá sus rayos a todas partes donde el agua del océano bese con sus olas la tierra que la limita. He puesto al buque el nombre de Céspedes, en memoria del inmortal caudillo que inició nuestra santa revolución. Entonces también aquí se plasma los dotes de literato que tenía Leoncio Prado. Saben ustedes que son años convulsos, pero sin embargo se daban su tiempito para leer, y eso es muy importante. Eso es muy importante porque son personajes que no repiten las palabras en las cartas. Su grafía es muy buena, no tiene prácticamente fallas ortográficas, si uno analiza, ¿no? Entonces, también es un personaje dentro de la historia que lo podemos plasmar como un viajero, porque como se dijo, ¿no?, él va a Europa, está en varios países, y él menciona las costumbres, los usos y costumbres de algunos países. Y él siempre recordando su adorada madre, ¿no? Dice, he estado en Jerusalén y he rezado un Padre Nuestro en la tumba de nuestro Señor Jesucristo para la salud de mi queridísima madre. O sea, siempre presente su madre, siempre presente a sus hermanos. Luego él va a Estados Unidos y le escribe a su padrastro, el sargento mayor de apellido Morales. Su madre se había casado con un oficial peruano del ejército de Perú. Y le dice, ¿no?, también, ¿no?, le dice, a mi queridísima mamita, dele usted de mi parte lo más selecto que pueda haber en calidad de afecto y recuerdos. Reciba usted el corazón de su hijo. Es decir, que Leoncio Prado trataba de padre, muy amable con su padre Manuel Ignacio, pero también al sargento mayor Morales. Se lo trataba de queridísimo padre, porque sabía que ese sargento mayor, ese oficial del ejército, vivía con su madre y que adolecían de dinero, porque en ese tiempo se estaba en una crisis económica muy fuerte.
Entonces los oficiales del ejército no recibían su paga a tiempo. Una carta importante es cuando se declara la guerra, ¿no? La guerra con Chile, ¿no? Ahí también quiero traer a colación que él escribe una carta en marzo, y claro, ya él está diciendo que la guerra se viene, es la guerra declarada, pero cuando uno se pone a consultar los archivos de este histórico lugar, de este centro de estudios, donde realmente, yo le digo por la experiencia de vida, tiene unas cartas importantísimas de nuestra historia nacional. Por ejemplo, está cuando el mismo 5 de abril de 1879 se pone en movimiento el decreto de la Armada, el mismo 5 de abril. Y unos días antes, prácticamente un mes antes, Cáceres, con el heroico batallón Cepita, está bajando del Cusco, porque ya se sabe que se venía la guerra. O sea, nuestras tropas ya estaban ocupando las zonas del posible teatro de operaciones. Entonces, Leoncio Prado comenta, ¿no? La guerra declarada y emprendida contra la República del Perú me obligó a separarme del Comité Revolucionario Cubano, a fin de servir a la defensa de mi patria. Si permaneciera ausente de ella, consagrado a trabajos pasivos para la futura guerra de Cuba, mientras corre la sangre peruana en los campos de batalla, me rebajaría no solo a los ojos de mis hermanos, sino a los de ustedes mismos. Cuando él llega al Perú, sabemos que tiene la comisión de copiar la logística, recursos, armamento, y él escribe: me ocupo en hacer llegar material de guerra para el ejército. Ya he conseguido 400.000 cápsulas Remington gratis para el Perú. Él sabe que estamos en crisis económica, sabe que vamos a afrontar una contienda bélica muy fuerte. Entonces, la idea de él es, por encargo del padre, por supuesto, él viaja a diferentes países y consigue armamento muchas veces gratis. Y eso se plasma en el libro. O sea, ahí se plasma el patriotismo, se ve el patriotismo de este insigne personaje, de ese héroe de leyenda, porque realmente es un héroe de leyenda, es para hacer una película sobre él. Luego de esto, él marcha hacia Arica. Como todos sabemos, busca un lugar en donde ocupar un puesto, ¿no? En donde combatir. Y él menciona en una carta: estoy organizando un cuerpo especial cuya misión puede ser de gran utilidad para la patria. Es posible que a mí se me haga jefe de ese cuerpo. Como todos sabemos, luego se organiza una sección de torpedistas cuyo cuartel general se lleva pues en la isla del Alacrán, ¿no? Y él era pues el jefe de esta división, ¿no? Es un personaje que estaba en todo, y a la vez escribía cartas de su mamá al papá, le daba noticias de la guerra. Como todos sabemos, ¿no? Se ha mencionado, Leoncio Prado participa en la campaña sur, en la batalla de Tacna, luego en la batalla de Torata es tomado prisionero y remitido a San Bernardo, a Chile. Y les mencioné que hace algunos años encontré la lista, ¿no? Ahí de los prisioneros de San Bernardo. Entonces, como se sabe, ¿no? Como se mencionó, ¿no? Los oficiales quedaban libres y firmaban un documento de decir que no iban a tomar las armas contra Chile. Y él menciona, ¿no? No aceptaré dicha libertad si para obtenerla es necesario que me comprometa a no tomar más las armas contra Chile. Todos sabemos pues que luego de esto Leoncio Prado organiza guerrillas en la zona de Huánuco, en la zona del norte Chico, en la zona de Huacho, en la zona de Sayán, de donde es originario el famoso bandolero Luis Pardo, ¿no? Y una tradición oral de la zona comenta que hay un momento en el paso de Leoncio Prado, y Leoncio Prado se caracterizaba porque era un excelente tirador. Entonces, que está con Cáceres, que está con Luis Pardo, pero Luis Pardo no es el bandolero o el que muere en la década del 20, sino parece que es el padre de Luis Pardo. Entonces, parece que es en un concurso de tiro. Era tradición oral de la zona. Y dice que Leoncio Prado le ganaba a Cáceres y a Luis Pardo en tiro. Y en la tradición oral se comenta que había una rivalidad entre ellos, para saber, porque querían saber quién era el mejor. Bueno, como todos sabemos, luego del juramento de Tres Ríos, en donde civiles y militares plasman la necesidad de ir hacia el norte y dar la batalla final en
estalla una granada, ¿no? La izquierda entra a su pierna y prácticamente se desangra, ¿no? Y ahí es donde el coronel Andrés Avelino Cáceres, cuando se retiran con los patriotas, ¿no?, del campo de batalla, dice, ¿no?, el coronel Leoncio Prado hizo lujo del valor avanzando a la cabeza de los más esforzados y, a pesar de tener roto una pierna y el pecho atravesado, salió del campo para inspirar a no lejana distancia del enemigo. Las versiones sobre la muerte, por supuesto, que son contradictorias, ¿no?, pero es cierto que lo fusilaron, ¿no?, porque él dio su palabra de no luchar contra los chilenos. O sea, pero tampoco, a mi parecer, no podían dar la versión oficial, ¿no?, de lo fusilamos ahí, porque él era el hijo del presidente. Así el presidente no está en el Perú, él era el hijo del presidente. Entonces, a mi parecer, se tuvo que crear esa leyenda, porque no hay ningún documento que compruebe esto. Bueno, señoras y señores, para mí realmente es un gusto dar unas palabras, porque es una excelente obra. De todas las obras que he leído en mi vida, para mí es una de las mejores, porque están muy bien documentadas. Son documentos originales, que ustedes pueden leerlos, ¿no? Entonces, Leoncio Prado es un personaje de leyenda, demostró siempre el patriotismo, tanto el amor al Perú, a la patria, como a la madre, como a la familia, ¿no? Es un amor filial muy importante. Y a veces uno dice, ¿no?, el militar no tiene esa conciencia, tiene la conciencia de defender a la patria y querer a su patria. Y el militar deja a la familia por la patria, por combatir. Pero Leoncio Prado, inclusive en la guerra, se preocupó de enviar dinero a su mamá. Entonces, señoras y señores, vivamos y recordemos sobre el ejemplo de estos personajes, sobre el ejemplo de Leoncio Prado Gutiérrez, que, como les digo, ¿no?, es un personaje que trasciende la historia, que trasciende la leyenda, que se baja del pedestal y es hombre, un hombre de carne y hueso, con el amor al Perú y como el amor, pues, no, a la madre. Entonces, como peruanos, nosotros felicitamos la aparición de este libro, ¿no?, que realmente es un libro que abrimos con gran expectativa y cerramos con gran aprendizaje, y porque somos peruanos y patriotas, pienso que tenemos la gran obligación de leerlo, porque son realmente documentos inéditos, muy importantes, que plasman una parte de nuestra historia que no me conocía. Muchas gracias. Damas y caballeros, a continuación escucharemos las palabras del autor, José Manuel Quisguar Suárez. Como ya se anunció, es coronel del Ejército del Perú. Es exalumno del Colegio Militar Leoncio Prado. Ha trabajado como jefe en sección en el Colegio Militar Leoncio Prado en 1989 con el grado de teniente. El año 2010 escribió el libro Leoncio Prado Gutiérrez, una biografía. Como director encargó a Iguana Producciones un video institucional sobre la vida de Leoncio Prado y el Colegio Militar Leoncio Prado. En una oportunidad fue entrevistado por televisión peruana para el programa Sucedió en el Perú, en un homenaje a Leoncio Prado. Fue reconocido con la medalla del Congreso de la República en el año 2010 como el gestor de la nueva infraestructura del Colegio Militar Leoncio Prado. Es miembro del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, es defensor calificado de la patria por su participación en el conflicto del Alto Cenepa, entre otras distinciones. Queda en el uso de la palabra el autor del libro que hoy se presenta. Señores, buenas noches. Señor General Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Señores integrantes de la mesa directiva. Queridos amigos y hermanos, porque los conozco casi a la mayoría de ustedes. Yo me siento muy honrado de estar esta noche acá con ustedes y poder compartir este libro que, por cosas del destino, tuve la oportunidad de
llegar hasta esta etapa. En primer lugar, yo quiero hacer mi profundo agradecimiento al centro porque me brindaron me abrieron las puertas. Acá estaba el general Hamann y me dio acceso a las cartas que le había dejado la nieta de Leoncio Prado. Cuando yo no tuve el tiempo de transcribirlas cuando estuve de director. Recién las transcribí en la pandemia, por eso es que hice un libro sobre Leoncio Prado, porque en 2010, que me tuve la suerte de ser el director del colegio militar, sí tuve acceso a unas fotografías que estaban en el colegio. Entonces, la nieta de Leoncio Prado había dejado cartas en el centro, acá, y hoy día, después de esta exposición, las vamos a ver afuera, de todas las cartas que nos han comentado, y las fotografías. Acá está el director del colegio militar, el coronel Galvez. Él es el otro posesionario de otro documento que no tiene precio en realidad, que son las algo de 8 o 10 fotografías originales de Leoncio Prado. Porque como ustedes lo han escuchado, Leoncio Prado es, para leerlo es uno de repente no se podría cansar. Entonces, mi agradecimiento al centro, mi agradecimiento al Colegio Militar, al Ejército del Perú, obviamente, por haberme permitido estar acá en el colegio, a la Legión de Leoncio Prado, que pues, se encarga de mantener vivo el ejemplo de Leoncio Prado en el Ejército, la Asociación Leoncio Pradina, la Asociación Guadalupana, y acá de repente yo pediría al señor, tenemos a un descendiente de la familia Leoncio Prado, Pico, por favor. Él es de Huamachuco y son los que se encargan de... Son los que se encargan de mantener vivo el ejemplo de Leoncio Prado en Huamachuco. Sin estas instituciones, y también quiero agradecer a la Gran Logia del Perú porque si no fuera por ustedes, estos héroes que hoy, el héroe que hoy día nos ocupa, no existiría, hubiesen pasado al olvido como tantos otros. Acá tenemos un héroe cubano, Juan Luis Pacheco de Céspedes, que viene con Leoncio Prado. Es héroe nacional en el Perú, ¿no? Y todavía tenemos una deuda pendiente. Él es héroe nacional. Entonces yo, si me he olvidado de alguno, mil disculpas, ¿no? Pero así, en verdad, gracias a todos por venir. Sé que es una hora difícil, peor hora punta, no hay estacionamiento y yo entiendo su esfuerzo por ir, por eso, muchas gracias a todos ustedes. Me olvidaba, están los exalumnos del Colegio Militar que son mis compañeros de promoción, están mis compañeros de promoción de la Escuela Militar y están los compañeros de mi respetable madre logia, que también hoy día nos acompañan. Señorita, por favor. Entonces, yo primero quisiera agradecer a mis padres que tuvieron la sabia decisión de enviarme al Colegio Militar, ¿no? Nosotros somos ancachinos, migramos a la costa y acá está mi hermano, que ese año él ingresó a la Escuela Naval y yo ingresé al Colegio Militar. Entonces, los domingos, un domingo le tocaba a él, el otro domingo me tocaba a mí, ¿no? Pero mis papás están en España, viven en España, y gracias a ellos yo tuve el honor de estudiar en el Colegio Militar. La que sigue, por favor. Como ya ha quedado, como ya lo ha manifestado, Leoncio Prado nace en Huánuco. Esa es una fotografía de la casa, pero hoy día es el Museo Regional Leoncio Prado. Toda la manzana ha sido expropiada, ahí figura el año en que fue, y ahora es, dentro de todo ese museo hay una sala Leoncio Prado. Esa es la casa donde nació. La que sigue, por favor. Y ha sido en Huánuco donde él nace, es de que en el año 23 se coloca la primera estatua, el primer monumento a Leoncio Prado. Se coloca en una plazuela, pero hoy día está frente a lo que fue el antiguo Colegio Nacional de Minería. Ese es un colegio antiquísimo, tradicional, de repente similar para hacer una conferencia similar al Colegio Guadalupe. Ellos tienen un dicho que dice, ¿no? El huanuqueño que no es leonciopradino no es huanuqueño.
pero el colegio funciona en un convento, ¿no? Ustedes ven ahí las instalaciones, son de primer nivel, y el monumento de Leoncio Prado ahora está en la entrada de dicho colegio. Entonces, sí, en Huánuco han sabido ponerlo en su sitial. Además decir que tiene una provincia que lleva su nombre y también tiene un monumento. La que sigue, por favor. Pero es en el año 44 en donde la fama, vamos a decir, de Leoncio Prado empieza a tomar notoriedad, porque 3 oficiales del ejército del Perú habían estudiado en Francia y convencen al comando del ejército de crear un colegio militar similar a un liceo francés. Un liceo francés es un colegio napoleónico, en el que la idea era que en este colegio estudie gente que cuando llegue al poder haya pasado, o los que les corresponda dirigir el país en ese momento, sean civiles, sean militares, se hayan conocido desde la niñez y antepongan sus intereses nacionales antes que los personales. Ese fue el concepto primigenio con el que nace nuestro colegio militar. Es por eso que el general Marín, en esas palabras, ustedes ahí, ese es el general Marín y está el padre de Leoncio Prado, que fue 2 veces presidente del Perú, y ahí dice, ¿no? Para una juventud que aspiramos a formar, dice, en estos principios, ningún ejemplo más digno y más claro que el de Leoncio Prado. Es decir, en palabras sencillas, pero está describiendo la grandeza de nuestro héroe, ¿no? La que sigue, por favor. Busqué también quienes habían escrito sobre Leoncio Prado. Y sobre Leoncio Prado, uno de los primeros que escribe es su nieta, una de sus nietas, la señora María Belina Prado Epigati, que hasta hace poco más de 10 años, cada celebración, en cada agosto lo hemos tenido en el colegio militar. La señora escribe el libro. Y ella es la señora que nos entrega sus cartas acá y las fotografías al centro. Y así empieza la historia de Leoncio Prado. Porque después está los cubanos, los nicaragüenses, los huanuqueños, el archivo regional. Y está de repente para mí uno de los documentos más importantes, el coronel Abel Bedoya de Seijas. Porque el coronel Abel Bedoya de Seijas combate con él en Huamachuco. O sea, no hay otra persona, o sea, ¿quién mejor que un compañero que escriba nuestras memorias? Él es el que en ese libro, dicho sea de paso, sus restos descansan en la cripta de los héroes, corrobora la versión del fusilamiento porque le escribe unas cartas a los sobrevivientes chilenos y le pregunta si era verdad y ellos dicen sí, es verdad. Y en esa obra está detallada toda esta secuencia. La que sigue, por favor. Y estas son las fotografías que yo les hablaba que la señora María Belina, pues lo ha hecho acá mi coronel Ñauis, es el poseedor de esta joya, diría yo. Y ahora le voy a detallar uno por uno, así muy brevemente. La que sigue, señorita, muy breve. La otra fuente que decíamos eran las cartas. A la izquierda está la primera carta y la otra es una de las últimas. Ahí está la firma de Leoncio Prado a la izquierda, pero ya una firma más estilizada, más bonita, como decía. Tenía una excelente letra, o sea, no repetía las palabras y ahí se puede ver. Y en la otra ya es una firma un poquito más abreviada cuando él estaba en Nueva York, ¿no? Se ha tomado la molestia de tener su carta con su nombre y todo. Un poco para conocer a la familia, está el papá que ha sido presidente, la señora, y como bien lo había manifestado, no eran un matrimonio. La señora se casa con un sargento mayor, pero él a los dos, cuando escriba sus cartas, le dice, no, querido padre, mi querido padre, y a los dos les encarga saludos para su mamá. Abajo, a la izquierda están todos sus hermanos, porque Mariano Ignacio Prado se casa con la señora Ugarteche y están ahí todos. Ahí está Javier Prado, ustedes lo pueden ver, ¿no? Y ahí el nombre de la avenida, y el último es el que ha sido 2 veces presidente del Perú. Los otros 2 que siguen son sus 2 hermanos. Con ellos se va a estudiar a Estados Unidos y con ellos viene a la guerra. ¿No? Es lo que decía, ¿qué persona se va a la guerra? O sea, ¿qué hermano se va a la guerra y viene con sus hermanos a la guerra? O sea, ya estaban en el extranjero, no tenían necesidad de venir. Sin embargo, acá viene. Y cuando él está en la Sierra de Lima haciendo la resistencia, es que
tiene un hijo, Leoncio Prado Pacheco. Y a la derecha están sus descendientes, como les dije, la primera, la mayor de todos, la señora María Belina, que es la que escribe el libro, y bueno, como hermana mayor seguramente ha tenido esa delicadeza, ese cariño de guardar las cartas de su hijo. Y está la señora Anaíta Prado, que es la mamá de acá, del señor Pico Prado, que hoy día nos acompaña, ¿no? La que sigue, por favor. La mamá decía que, y varios libros dicen que era predestinado. ¿Por qué era predestinado? Pues dice que el mismo Leoncio Prado en esa fotografía, arriba en su cabeza, está dibujado con alfiler un escudo nacional. Entonces obviamente la mamá dice, no, desde mi hijo, como nosotros hemos tomado las fotos de nuestros hijos, ¿no? Y hablamos de maravilla de nuestros hijos. La señora también dijo lo mismo, ¿no? Predestinado, va a ser seguramente el destino algo le depara. La que sigue, por favor. ¿Qué cosa es un soldado distinguido? Un soldado distinguido es el que normalmente el hijo de un militar, que por cosas de la vida tiene que acompañar a su papá, y los sábados, los domingos, pues acompaña a su papá, ¿no? Pero yo agregaría más. Nosotros somos militares, tenemos nuestros hijos, y el ejército tiene estos cursos de verano que lo llamamos el minicomando, el mini paracaidista, el mini anfibio, el mini todo. Y yo diría que esos chicos son también así soldados distinguidos. Porque ¿quién a una edad de 8 o 10 años lo envía al cuartel, al ejército, a hacer una actividad? Normalmente la mamá diría, no, ahí lo van a matar, mejor está en la casa. Pero no. Miren él a esa edad. La que sigue, por favor. Ya nuestro comandante nos ha dicho qué cosa es un guardia marino. Guardia marino es un cadete de la escuela naval. O sea, no hay ninguna duda, porque después que él estudia en el Colegio Guadalupe, la ley de Ramón Castilla decía, en el Colegio Guadalupe se estudia primaria, pero la primaria de nuestros papás, ¿qué era? Cuando nuestros padres terminaban primaria, estaban listos para irse a trabajar y ya se podían casar. No es la primaria de ahora. Si ustedes revisan la ley, ¿qué se enseñaba en primaria? Pues no es ni la sombra de lo que es ahora definitivamente la currícula, ¿no? Y después dice, en un colegio de segundo nivel estaba la Escuela Naval Militar, y ahí estudia Leoncio Prado 2 años. Por eso yo no, las fotografías hay que colocarlas en la historia y corroboran la versión. La que sigue, por favor. Y en estas dos fotografías de edad de 12 años, él se va a la guerra con España. Uno diría, pues, ¿qué tiene que hacer? Sí, pues ya ahí nos han descrito de que era una persona, pues, muy, muy vivaz. Y por eso que cuando él regresa le dan el grado de alférez. Porque después de una guerra, todos los sobrevivientes, pues, hay ascensos, hay medallas. Si ustedes revisaran la ley de todos los combatientes del 2 de mayo, toca medalla, dinero, una serie de beneficios, entre ellos el ascenso y obviamente también. Y en esa foto a la izquierda está con una medalla, y yo me imagino que debe ser por el combate de Atao. Y en la derecha está por el combate del 2 de mayo, y están ahí 2 medallas. Y se dice que esa espada fue la que le regaló el almirante Lizardo Montero, pero bueno. La cuestión es que la fotografía no engaña, que en esa edad estuvo en Chile embarcado. No hay ninguna duda. Entonces la pregunta es ahora, ¿no? Nosotros, a nuestros hijos de 12, 13 años, ¿podríamos hacer lo mismo que hizo el papá con Leoncio Prado? Difícil de repente, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una fotografía de cuando él estaba en la escuela, porque acá era escuela naval militar, ¿no? Era de 2 años y de 3 años. Como los hijos de Francisco Bolognesi, que estando de cadetes, producida la guerra con Chile, van a la guerra con Chile. Van de 16 años, de 18 años. La que sigue, por favor. Él participa después del motín del Colegio Guadalupe, donde, bueno, pasa lo que ya sabemos todos. El gobierno determina que haya una expedición a la selva, pero esta expedición es Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Posuso, caminando.
En esta selva es la que él se extravía, lo que está al medio, ¿no? En el libro del almirante Tucker, él detalla los tipos de embarcaciones que han tenido justamente para surcar ríos que no tienen mucho calado y las embarcaciones pues no eran de primera, ¿no? Y a la derecha tenemos dos embarcaciones, que está el Pastaza y el Napo, en donde es muy posible que Leoncio Prado haya servido, porque no se sabe con exactitud en esa sirvió, pero que estuvo en Iquitos 2 años, ninguna duda, y que se fue cruzando la selva, todo ese territorio, tampoco ninguna duda. La que sigue. Y esa es la primera carta de Leoncio Prado, lo escribe cuando está en Iquitos, y ahí está la fecha, si me ayuda. Es 1867, donde ya nos han narrado, ¿no? O sea, el cariño con que se dirige su mamá, la preocupación por sus hermanos, es una constante en todas sus cartas. La que sigue. Pero del año 78 hasta el año 82, que no tenemos ningún registro, es posible que ya hayan sido sus fotografías, pero ¿qué hizo Leoncio Prado en ese entonces? Leoncio Prado estudió en el Real Convictorio de San Carlos, que es que funcionaba donde está la casona de San Marcos, ahora, en el Parque Universitario. Y estuvo 4 años. Por eso que era una persona instruida, ¿no? Miren, Colegio Guadalupe, 5 años, Escuela Militar Naval 2 años, 4 años en el Real Convictorio de San Carlos. No era una persona normal, definitivamente no era. O sea, ¿de qué era predestinado? Sí, yo creo que soy. Hay personas que nacen para esto. La que sigue, por favor. Si ustedes hacemos un esfuerzo, van a ver ahí que dice 22, 23, 24, 25. ¿Cuánto 25? Esos son los años que él está en Estados Unidos, porque cuando entra el presidente, cuando entra Manuel Pardo había sido su ministro de su papá. Cuando entra Manuel Pardo el presidente, a los 3 Prado lo envía a estudiar a Estados Unidos. Él se fue a Richmond. Y ahí están las cartas. Por eso decía acá el doctor Mendoza, ¿no? O sea, no hay cómo, o sea, uno la fuente, o sea, el leer una carta nos da otra impresión, o sea, es de primera mano, como se dice. Y miren la edad, 22, 23, 24, 25 años. Esos años no solamente estudian en la universidad, la que sigue, por favor. Porque lejos él de solamente estudiar, se involucra, o sea, de gratis, se involucra en la causa cubana. Toma contacto con la resistencia cubana, hace como 4 intentos para llegar a la isla, hasta que finalmente no llega a la isla, pero toma una embarcación que lo voy a detallar más adelante. Pero sí quiero que se fijen en la foto de la izquierda. En la foto de la izquierda hay un pendiente de un reloj que cuelga del terno. Miren, en esa época estaba vestido de frac. No era, como decía, no era un triste, como se dice, no. Era Leoncio Prado. Y acá ya era Leoncio Prado, un Leoncio Prado ranqueado, porque venía de haber cometido en Aptao, venía de haber cometido en el 2 de mayo, venía de haber estado en el motín del Colegio Guadalupe, se había hecho una expedición a la selva. O sea, era un hombre ya con arrugas, vamos a decir, con arrugas, y de repente ya con cicatrices. Y se dice que ese es el reloj que el gobierno de Cuba le regala en agradecimiento. Y por ese reloj es el que cuando él está en la batalla de Huamachuco, al estar herido, se dice que al indio que lo acompañaba le dice, no, trae medicinas. Y los chilenos que estaban en Huamachuco, el único quien podía tener un reloj, todos sabían que era el reloj de Leoncio Prado. Y posiblemente ese haya sido el que le regaló el gobierno cubano. La que sigue, por favor. Esta es una carta cuando él está en Jamaica, y esa es la fotografía de su mamá con el sargento mayor Morales, porque la mamá no se casa definitivamente con Mariano Ignacio Prado, pero cuando se casa con el mayor, él le dice al mayor, ¿no? Queridísimo padre, queridísimo. Y no es una carta, hay más de 10 cartas que le dedica a él, ¿no? Porque sabía que era el esposo de su mamá. No es normal ver a una persona dirigirse
a dos papás, como dicen, ¿no? Tiene dos mamás, sí, pero dos papás es bien raro, y eso es lo particular de Leoncio Prado. La que sigue, por favor. Esta es una carta que Leoncio Prado hace al presidente de Cuba y le dice, no, yo quiero entrar en la guerra, déjeme entrar, le dice, yo puedo tomar unos barcos, yo mismo soy. ¿No? Entonces, no estaba quieto, mejor dicho, ¿no? Por eso él dice, no, he dejado mis estudios y me he involucrado en esta causa, porque sí, pues era un amante de la libertad. ¿No? La que sigue, por favor. Esta es otra transcripción de sus cartas y he puesto esta porque indican los lugares donde él está, ¿no? Para no tener ninguna duda de que si estuvo o no estuvo, ¿no? Sí estuvo en varios sitios. La que sigue, por favor. Miren, este es el famoso barco que toma Leoncio Prado. Leoncio Prado tiene la idea, dice, no, ya que no podemos, no me dejan como que comandar algo, pero podemos hacer algo. Él dice, no, podemos tomar un barco español y todos los barcos también a la vez. Y yo voy a dar un ejemplo. Toma ese barco con un grupo de 12 cubanos, pero él era el comandante de esta toma de esta embarcación. Esta embarcación se llamó el Moctezuma, ¿no? Era un correo español. Él lo toma y primero le cambia de nombre, le llama Céspedes, porque Manuel Céspedes es el que inicia la guerra por la independencia de Cuba. Por eso se llama el Céspedes, ahí dice, ¿no? Los sobrevivientes del Céspedes. Y no solo eso, iza por primera vez la bandera de Cuba, ¿no? La bandera de la estrella solitaria lo hizo en este barco. Tuvo como 4 meses en Centroamérica, no lo pudieron capturar hasta que a las finales ya lo cercan, él hunde el buque y con todos los sobrevivientes cruza Nicaragua, del Atlántico al Pacífico. Pero ya había cruzado él acá la selva del Perú. O sea, para él no era ninguna novedad. La que sigue, por favor. Para él no era ninguna novedad. Ese es el acta. Está, como le digo acá, una copia de esta acta, del acta y de la proclama está. Y mire lo que dice, yo lo subrayé en amarillo, dice, ¿no? Dice, ¿no? Dice, las cosas hay que hacerlas, no hablarlas. Sí, pues una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Hablar, a veces hablamos mucho, pero no solo hay que hacerlo. Y esa es una acción que él hace. Esa pequeña embarcación, los sobrevivientes se la han entregado también a la señora y la señora lo ha entregado al colegio militar. Así que cuando lo quieran ver, está en el colegio militar. La que sigue, por favor. En Cuba, ¿qué tenemos? ¿No? En Cuba tenemos... En el año, cuando estaba Mariano Ignacio Prado, fue a la botadura de este cazatorpedos, que se llamó Leoncio Prado. La Marina de Guerra del Perú envió un bronce. Lo que está al medio es una pintura que está en el Palacio de los Capitales Generales, al lado de José Martín, que es otro héroe cubano. A la derecha está un busto que se hizo en el año 83. Y lo último de la derecha es... Este año la Asociación Leoncio Pradina de los residentes en Panamá, porque en el colegio militar hay mucho panameño que viene a estudiar acá, han colocado también un busto al otro lado. 2 libros y el Archivo General de Cuba, donde está también todas las cartas de acá. Avancemos. Este es cuando él tiene 26 años y está en todas sus cartas durante la guerra con Chile. La que sigue, por favor. Esta es la carta del 2 de marzo, que mi general Urbano comentaba que él en esa época él ya sabía que iba a haber guerra. Es increíble. La que sigue. Esta es una carta que le escribe en paita, igualito. Le dice, no, queridísima mamá, y hablemos detallado, adelante. Pase, por favor. Esta es otra traducción de sus cartas. Páselo un poco. Y esta es una carta que él escribe cuando está en la isla Alacrán. Miren, ese es el puerto de Arica, ese es el morro de Arica, y a la izquierda está la isla Alacrán. Y acá yo quiero detallar de repente lo siguiente, ¿no? ¿Qué padre que está en la guerra dirigiendo las operaciones tiene 3 hijos en el frente de batalla? No atrás, no en Lima, no en el extranjero, sino en plena guerra. Es bueno saber eso. Avánzalo, por favor. Una más, señorita. No, estas son cartas. Y este es
Ok, esas son sus últimas cartas, cuando está de 27, de 28 y de 29 años. Están las cartas que narran todas las operaciones de la Sierra de Lima, ¿no? Aváncelo. Esta es una carta que está en el archivo de los chilenos que recuperaron de la isla Alacrán, en donde está una lista de revista, donde él figura arriba como, dice, teniente primero Leoncio Prado, jefe de la isla Alacrán en esta base de torpedos. Páselo, por favor. Él participa en el combate naval de Arica. O sea, estaba en todas, como se dice, ¿no? Páselo, por favor. Después de las operaciones en el mar, él se convierte en guerrillero. Y estando de guerrillero es que lo capturan y lo llevan a Chile. Páselo, por favor. Y esta es una carta que él escribe en Santiago de Chile y está lo que dijo en Chile, de puño y letra, y lo que dijo el historiador de Huánuco, ¿no? Él arriba dice, si me van a dar una libertad, sí, yo no la voy a... Porque muchos oficiales habían aceptado, como se dice, no participar en operaciones y estaban acá en Lima. Y él parece que cuando le ofrecen, al comienzo dice no, pero al final él terminó acá en Lima, ¿no? Y eso es lo que está escrito ahí, pues ha quedado en la historia y en un bronce está en el Colegio Militar. Páselo, por favor. Esta es otra carta donde, ¿no?, certifica, aváncelo. Este escudo es la bandera de guerra que su mamá en Huánuco hace para el batallón. Leoncio Prado en Huánuco forma un batallón de soldados. La mamá le hace el pabellón nacional. Ese es el escudo, lo que queda de la bandera es la parte blanca del centro y está en el Colegio Militar. Qué bárbaro de mamá, debería decir, ¿no? Avánzalo, por favor. Es un distrito que lleva el nombre de Leoncio Prado acá en la Sierra de Huacho, donde él hace sus operaciones. Avánzalo, por favor. Y esta es de repente una de las últimas fotografías de Leoncio Prado. Se dice que cuando Cáceres, al ver de que era un hombre pilas, como se dice, lo recluta, él transfiere el mando de su batallón y se va como coronel jefe del Estado Mayor del Segundo Ejército del Centro. Páselo, por favor. Estas son dos pinturas de la batalla de Huamachuco. Páselo. Esto es lo que decía, han hecho en una pintura que está en la Municipalidad de Miraflores, el encuentro entre Leoncio Prado y Cáceres. Páselo. Páselo, por favor, páselo. Y sobre la muerte de Leoncio Prado, ya no lo voy a tocar porque me voy a quedar con la versión que Leoncio Prado fue fusilado porque mereció morir así. Y yo estoy convencido que así fue como murió, ¿no? Páselo, por favor. Esta es la página web. Yo quisiera que todos, les invito a que ustedes visiten esta página web. Es el Museo de los Héroes de la Batalla de Huamachuco, que son los sobrevivientes de la batalla a los 50 años, que se encargan de perennizar a la memoria de Leoncio Prado. Aváncelo, por favor. Es un bronce que tienen ellos, pero lo más importante son los documentos que ellos han rescatado, porque ese es un plano original de donde fue fusilado Leoncio Prado. Aváncelo, por favor. Y hoy día, si ustedes ven, el monumento a Leoncio Prado está en el centro de la ciudad donde fue fusilado, y lo que está a la derecha es el obelisco a la batalla de Huamachuco, que está en la pampa de Huamachuco, ¿no?, por el Cerro Sazón, lo que se conoce. O sea, el monumento está en un lado, el obelisco está en el otro lado. Aváncelo, por favor. Esta historia de la embarcación yo la encontré en esta página web que es dedicada a la Guerra del Pacífico, y hay mucha bibliografía y les recomiendo lo que puedan entrar. Aváncelo, por favor. Este es el cuadro que está en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, porque miren con quién está considerado: Grau, Bolognesi, Quiñones, Leoncio Prado, Benemérito de la Patria, ¿no? Y ese es el cuadro que pintó una pintora reconocida que es Edna Velarde. Acá hay muchos cuadros de ella. Aváncelo, por favor. Estas son pinturas que están en el Colegio Militar. Aváncelo. Y como les decía, cuando él está en Estados Unidos, cuando está en Centroamérica, él se hace masón. Había dudas de que si era, que no era, pero ustedes van a ver, avance una más. A la izquierda está su despacho de gran maestro y a la derecha está una fotografía donde está Leoncio Prado
Y como le digo, sobre la fotografía o sobre un documento de primera fuente, no hay ni qué dudar en realidad. Aváncelo, por favor. El gobierno también designó un colegio en la policía para que se llame Leoncio Prado. Desgraciadamente, y esta gran unidad escolar Leoncio Prado no existe y en su lugar está el Alipio Ponce Vázquez. Felizmente, ellos mantienen ese pórtico y abajo dice, ¿no? Ex gran unidad escolar Leoncio Prado. Cambio. Hubiera sido interesante que se quede. Aváncelo, señorita. Estos son algunos colegios que llevan el nombre de Leoncio Prado. Aváncelo. Y miren, voy a quedarme con 3 himnos. A la derecha está el de la gran unidad Leoncio Prado, porque el himno habla pues del héroe, ¿no? Pero me voy a dedicar solo al de la izquierda, el himno del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Ese himno qué dice? Dice: Leoncio Prado, vivo y claro ejemplo de virtud, altivez y decisión. Sé del guía de nuestras ansias jóvenes. ¿Y por qué yo rescato este himno? Porque en muchos Leoncio Pradinos vi que querían el colegio y no al héroe. Y lo que a nosotros nos impulsa es la vida del héroe. ¿No? Ese es el espíritu de este libro. Ese es el espíritu que a mí me ha animado a escribir este libro sobre la persona. Por eso que rescato sus fotografías, rescato sus cartas, que lo hacen no solamente humano, sino un tipo de primera línea. Una más, por favor. Y con esta terminamos porque, como le dije, todo héroe tiene que tener un monumento. Todo héroe tiene que tener un libro. La ley dice que el Ministerio de Educación debe de escribir un libro y dedicar una fecha en especial para que ese día sea un resumen. De Bolognesi, el 7 de junio. Cada uno tiene su fecha. Leoncio Prado todavía no tiene una fecha, así que ese es, creo yo, un tema pendiente. Y el héroe debe de tener un monumento. Acá tenemos el de Huánuco, el de Tingo María, el del Colegio Militar, el de Comachuco, el de Miraflores, el de Chosica, y me falta ahí un último que un Leoncio Pradino con su esfuerzo, con sus amigos, lo ha hecho en la Perla, ¿no? el último. Y nos quedamos con la última fotografía, que es de los hermanos Curret, de repente la más conocida, la más famosa, porque como es de la colección Curret, pues está disponible a todo el mundo, no así las primeras fotografías. Muchas gracias, señor. Gracias. A continuación se entonará el himno al Colegio Militar Leoncio Prado. Arma el pensamiento como una bandera, encendida el alma como azul hoguera, es el corazón. Hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Alto el pensamiento como una bandera, encendida el alma como azul hoguera, recio el corazón. Hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Leoncio Pradinos, Leoncio Pradinos. Leoncio Prado, vivo y claro ejemplo de virtud, altivez y decisión. Sería de nuestras ansias jóvenes y el astro que les dé valor y fe. Sea nuestro sus logros hazañosos, el fulgor de su gloria inaccesible, su encendido ideal de libertad, su patriótica
alto el pensamiento como una bandera, encendida el alma como azul hoguera, recio el corazón, hagámonos dignos del nombre que lleva nuestra institución. Leoncio Pradinos, Leoncio Pradinos. ¡Viva el coronel Leoncio Prado! ¡Viva! A continuación, las palabras de cierre de la actividad a cargo del general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Tomar asiento, por favor. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, agradeciendo su gentil asistencia y por todas las consideraciones expuestas en este acto académico, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú expresa su felicitación al coronel José Manuel Cuisgar Suárez por el legado que nos deja con su obra Leoncio Prado, marino y militar. Como se ha dado fe de ello, las cartas escritas por el coronel Leoncio Prado son fuentes fidedignas de un legado de vida esplendorosa. Una muestra de ellas van a poder ustedes apreciar en el salón exterior, así como copias de algunas fotografías de nuestro héroe que nos convoca esta noche. Con todo ello, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, Casa de la Historia Militar, que siempre tiene las puertas abiertas a todos los peruanos que llevamos a la patria apretada en el alma, ha cumplido con el honroso deber de dar honor y conmemorar la memoria de todos aquellos peruanos, como los que están debidamente ilustrados en este salón de honor, que aquellos rostros nos indican el camino a seguir en la forja y la defensa de nuestro Perú. Cumplimos así con nuestro deber institucional y con nuestro lema, que nos dice: con la espada y con la pluma, por el Perú y nuestra historia. Muchas gracias. Damas y caballeros, se les invita al compartir y al saludo al autor del libro en el patio adjunto de esta institución. Muchas gracias por su asistencia.